Ese es más bien entre los hombres. Sí. Pero el ajá es hombre y mujer. Ajá. Tenía esas. Hermanito, ya enseguida va a empezar el hermano Julián, yo creo. ¿Usted llora? Que ya casi va a empezar el hermano Julián. Casi Pues no le digo oigo. porque empezó la grabación. Ah, ya. Bueno, hermanos, Sí, hermanito. vamos a darle comienzo a esta reunión de mutualidad. Voy a explicarles un poquito para los que ingresan por primera vez. En esta reunión, el centro, que siempre es el Señor, le permite a la iglesia su compartir. Entonces, ese es el compartir de la iglesia, los santos, en una comunión que es primero con el Señor, por medio del Espíritu Santo, pero para que cada quien, según lo que dice 1 Corintios 14:26, según lo que tenga, pueda dar. Entonces, vamos a orar. ¿Algún hermano quiere orar por esta reunión, ponerla delante del Señor? Recuérdense que ustedes son los sacerdotes ahora, son los que ministran al Señor de la gloria. Es la iglesia la que ministra y todo entonces sea para la edificación de la iglesia. El hermano que quiera, repito, poner esta reunión delante del Señor en libertad. La única petición es que no lo hagamos todos al mismo tiempo, porque no nos entendemos. Uno a la vez. Padre, te damos las gracias en esta noche, Señor. Te damos las gracias en esta noche, Señor. Te bendecimos, Señor, porque has sido bueno y hasta aquí nos has traído con bien, Padre. Te colocamos este momento en tus manos, Señor, que a través de tu pueblo, Señor, puedas hablar, Señor, puedas ministrar una palabra de aliento, de exhortación, Señor, de edificación, Señor, de corrección, Padre, pero que siempre seas tú a través de nosotros, Señor, que seas tú haciendo la obra, Señor, tú eres el centro de nuestra vida, Señor. En realidad lo que necesitamos es tu presencia, Señor, en cada momento. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que en ti nos movemos, en ti somos, en ti existimos, Señor. Y esa es la más grande evidencia de que tú eres real para nuestras vidas, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Toma el control, Padre, y seas tú bendiciendo, Señor, como lo has hecho hasta el momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos, Señor. Amén. 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 ¿Se está oyendo bien? ¿Se oye bien? Sí, muy bien. No, se oye bien. Bueno. Vamos a cantar primero al Señor. Si algún hermano tiene un cántico, bueno, estamos para, siempre y cuando yo lo conozca, para cantarle al Señor. Recordemos que todo esto ministra al Señor y ministrando al Señor, nosotros somos edificados. Número 2. Bueno, aquí hay un hermano que pide el número 2. Ese le gusta mucho, Me encanta. A la casa de misericordia vengo hoy a cantar las alabanzas a mi Dios. Un milagro espero ver en este día, ver la gloria de mi Dios resplandecer.
Oh, hermanos, cantemos a un amor. Jesucristo vive y reina y viene ya. Oh, hermanos, cantemos a un amor. Jesucristo vive y reina y viene ya. Mientras viene, recordemos sus heridas, que el pan y el vino muestran a la fe. Prosigamos firmes hacia adelante, que el enemigo ya vencido está. Oh, hermanos, cantemos a una voz. Jesucristo vive y reina y viene ya. Oh, hermanos, cantemos a una voz. Jesucristo vive y reina y viene ya. Aleluya. Hola Patricia, buenas noches, hermano Raúl. Buenas noches, hermanos. Háganse más por aquí, más cerquita, quitemos esos asientos. O nos sentamos allí, sentámonos más acá. ¿Más acá? Sí, más cerquita, más reunidos allí en el calor de los de la hoguera, sí, como tizones encendidos. A ellos les da miedo. Bueno. Número 9, para los hermanos que están allá y tienen cancionero y quieren cantar desde allá. La única condición para que no se forme un barullo es que los micrófonos tienen que estar apagados. Ustedes apagan los micrófonos y cantan siguiendo a los hermanos que están desde aquí. Porque cuando todos los micrófonos están encendidos y todos cantamos, eso se vuelve, un zambumbe, dice el hermano Raúl. Bueno. Sí. Al amparo de tu amor, viviré confiadamente. Mi refugio eres tú, Señor. ¿Qué podría yo temer? Mi escudo está en ti. Me rodea siempre tu favor. Tú respondes mi clamor y me alumbra tu verdad. Al amparo de tu amor. Al amparo de tu amor, viviré confiadamente. Mi refugio eres tú, Señor. ¿Qué podría yo temer? Mi escudo está en ti. Me rodea siempre tu favor. Tú respondes mi clamor y me alumbra tu verdad. Al amparo de tu amor. Aleluya. Aleluya. Al amparo de tu amor,
Viviré confiadamente. Mi refugio eres tú, Señor. ¿Qué podría yo temer? Mi escudo está en ti. Me rodea siempre tu favor. Tú respondes mi clamor y me alumbra tu verdad. Al amparo de tu amor. Pensando en Saúl, pensando en Saúl y David, cuando David estaba calmando esos ataques que le daban a Saúl. Yo me imagino como Los salmos sí, amén. aquietaban Su ataque. su alma, Sí, que su alma estaba perturbada por demonios. amén. Pero bueno, fíjese. Dice que él con el arpa alababa y él se apaciguaba. Número 18. Cánticos que, bueno, nos muestran la gloria del Señor y avivan también nuestro ser, nuestra alma, espíritu, alma y aún el cuerpo. Si alguno quiere salir a danzarle al Señor, pues hágalo aniversario. Al que del cielo descendió para hacer la voluntad de Dios. Hemos visto y esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que vea a Jesús crearé, tenga vida eterna, y Él le resucitará en el día final. Al que del cielo descendió para hacer la voluntad de Dios. Hemos visto, y esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que vea a Jesús crearé, tenga vida eterna, y Él le resucitará en el día final. Aleluya. Qué promesa tan tremenda. Uf, hermoso. Allá los hermanos, algún cántico. Vamos a alabar al Señor como la iglesia, su iglesia, la que Él compró a precio de su propia sangre. Sí, ¿a qué venimos? Aquí venimos a mirarlo a Él, centrar todo nuestro ser en Él, a mirarlo, a contemplarlo, a alabarlo, a exaltar su nombre. Sí, eso es. La iglesia está para eso. Podría castigarnos por el pecado,
Ajá. y los ángeles dirían santo, santo, Canta con voz de alabanza. santo. Gloria eterna. Precioso. No, podría serlo, claro, con toda la justicia. Amén. Un cántico de alabanza, hermano, para que todos lo cantemos. Número 36. ¿Ah? Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a adorarte, Jesús. Dice por aquí el hermano Raúl. 2:18, 2:18. Anda, Madre Superior. 2:18. Señor, nos asista. Vengo a adorarte, Jesús, porque has abierto mis ojos y veo tu rostro ante mí. Vengo a expresarte mi amor, porque has venido del cielo llenando mi vida de luz. Alzo mis manos a ti, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a mí postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor. Maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor. Maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor. Maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor. Bueno, hermanos, seguiremos ahora más ratico. Vamos a permitir que la iglesia se exprese. Yo propongo, simplemente es una propuesta para que nos encarrilemos y hablemos de lo que el Señor nos ha venido hablando. ¿De qué nos ha venido hablando? De su amada iglesia. Tenemos el libro, la epístola a los Efesios, y bueno, sobre lo que el apóstol recibió por revelación y nos dejó como legado, hemos estado hablando. Pues si los hermanos consideran, hablemos sobre eso, y si no, pues lo que también quieran compartir, tengan en el corazón. ¿Sí? Entonces, este compartir, esta mutualidad, vamos a hacerla
todos juntos, no solamente los hermanos que nos acompañan hoy aquí en Cali, sino también desde allá, desde Estados Unidos, desde Barranquilla, en fin, la hermana Anchi. no, la hermana Angie no la veo hoy. Estela, la hermana Estela. ¿Cómo es que se llama el lugar donde vives, hermana? Hermana Estela. Salgar, Antioquia. ¿Cómo? Salgar, Antioquia, hermano Julián. Salgar, Antioquia. ¿Eso queda en qué parte de Antioquia? Para que nos cuentes. A ver, esto queda en el suroeste. No sé si han escuchado, por ejemplo, unos pueblos que se llaman Jardín, Ciudad Bolívar, Andes, Betania, Hispania. O sea, aquí alrededor de este pueblo hay otros que son también son muy bonitos. Bueno, ya tendremos la oportunidad de visitarte y conocer esos lugares, mi hermana. Pero eso sí, también se come frijoles. ¿Qué tan lejos queda Salgar de Titiribí? Son bienvenidos. Y Gracias, Salgar hermana. Igual tú acá en Queda Cali, 3 ¿no? horas de Medellín, hermano. y de Titiribí. Aquí hay un Gracias. hermano que pregunta, hace una pregunta que si allá se preparan frijoles antioqueños Y arepa. y arepa antioqueña. Claro que sí. ¿Sí? Muy Sí, bueno. Ah, A bueno. la orden. Vamos a ver si el hermano se motiva con eso. Y mazamorra. Unas migas al desayuno, unas migas. Migas al desayuno. Ah, sí. Delicioso. Bueno, hermana Patricia, si tienen algo en libertad de compartir, estamos hablando sobre, el Señor nos está hablando, es el Señor, que nos habla sobre la iglesia y entonces nos da la revelación de contenida en la epístola a los Efesios. Allí hay es muy grande, demasiado grande. Yo no tengo como palabras para decir grande, porque es demasiado. Entonces, vamos a hablar sobre eso, hermanos, si quieren. La condición es que no hablemos todos al mismo tiempo. Acuérdense, porque si no, vamos a tener problemas en distinguir qué es lo que el hermano está diciendo. Uno a uno, uno a uno. Todos vamos a hablar, uno a uno. Ustedes escogen si quieren al principio o lo quieren al final, pero cualquier cosita que compartan, que nos, sí, que pongan como ese pan en la mesa, sirve para nuestro alimento. Háganlo sin timidez. Hermano Raúl, a ver, comience usted. Usted fue el que propuso la reunión de mutualidad, entonces, ¿quién no manda? Comience usted, hermano. Hermana, ya que se paró, hágame un favor. Alcáncele el celular para que los que están atrás puedan oír. Porque ese micrófono no es muy bueno. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, pues la verdad me coge el hermano un poco como no preparado, pero bueno, confiemos en el Señor. Yo creo que para hablar de la iglesia, pues hablando precisamente del libro de Efesios, ahí vemos pues las inescrutables riquezas que hay en Cristo para nosotros. O sea, una obra tan preciosa que el Padre hizo, donde a nosotros, que no merecíamos absolutamente nada, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y ante la justicia del Padre estábamos perfectamente condenados, el haber recibido el privilegio de un amor tan perfecto y tan que sobrepasa todo entendimiento, un amor que la verdad roguemos al Señor que nos ayude a entender su amor para que
para que podamos así comprometernos con Él, con esa obra tan hermosa que el Señor ha hecho. Y bueno, pensaba un poquito en ese, pues decía hace un momento, ese privilegio de haber sido creados, de haber sido incluso considerados desde antes de la fundación del mundo, haber sido predestinados en el amor del Padre para ser sus hijos por medio de Jesucristo. Algo que como decía ahora, habiéndonos rescatado de algo de las profundidades de Satanás, porque realmente nuestra condición, sabemos que la condición del hombre natural es absolutamente perversa y caída, y habernos puesto en una posición tan preciosa, habernos guardado en su Hijo para ser suyos eternamente, hermanos, habernos concebido para que fuéramos el cuerpo de Cristo, para que fuéramos la amada de su Hijo y para que pudiéramos de esa manera llegar a ser no solamente uno con Cristo, sino también uno en Cristo con el Padre para toda la eternidad. Entonces, pues esa es como una apreciación con la que yo empiezo pues esta reunión y pidámosle al Señor que nos dé y que nos muestre de todas esas riquezas y de todas esas riquezas espirituales que nos fueron entregadas en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que podamos así compartir en el amor de la presencia del Señor. Gracias, hermanos. No, yo no. Sí, el hermano Raúl nos estaba compartiendo sobre el capítulo 1 de la epístola a los Efesios. Sí, por ahí comienza el Señor. Esta epístola que consta de 6 capítulos nos lleva desde los lugares celestiales, donde fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, nos lleva a la expresión de ese amor, una expresión que solo la iglesia puede dar. Pues la iglesia es la depositaria del amor de Dios y de las inescrutables riquezas que Cristo tiene para la iglesia. Podríamos decir que la iglesia es revestida de una manera completa en Cristo. Pero para lograr eso, debemos hacer algo. Y allí es donde yo cedo esa participación. ¿Qué debemos hacer para lograr obtener todas esas riquezas del amor de Dios expresadas en Cristo? Julián y hermanos, Sí, mi hermano Jaime. para mí no existen ni las casualidades ni las coincidencias, sino las confirmaciones. Hoy precisamente tuve la oportunidad de hablar con un hermano. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo, no? Es que el audio es muy malo porque es del celular. Voy a ponerlo en el centro a ver si los hermanos pueden oírte. Habla un poquito más fuerte. Sí. Bueno, hoy tuve la oportunidad de hablar con un hermano y le decía yo que para mí no existían ni las coincidencias, sino que lo que para mí existe es la confirmación. Y esto que está sucediendo en este instante es eso. Porque el hermano me decía, ¿y cómo funciona la iglesia? Entonces le dije, pues vos sabés que son compartires. Entonces él me dijo, ¿qué es un compartir
¿Y en qué se diferencia la otra iglesia? Le dije, pues es que hay dos términos: impartir y compartir. Entonces, si no aprovechamos, como decía los próceres, estos momentos de efervescencia y calor, entonces tenemos que decir como Simón Bolívar: yo podré bajar tranquilo al sepulcro. Muchas gracias, hermanos, y este es el abrebocas, porque ayer estuvimos hablando Bueno, listo. y en la semana Puede ser que pasada, algún hermano lo tome y se le genere el apetito. y en la semana pasada también Julián habló de Egeos. Y eso es lo que es el acontecer en este Ah, el libro de instante. Ageo, sí. El libro de Egeos, exactamente. Sí, correcto. También. Que nosotros no nos damos cuenta del privilegio, oiga bien, privilegio. Como decía Raúl, desde el vientre de nuestras madres, nosotros fuimos escogidos. Y nosotros no sabemos la magnitud de lo que Jesucristo verdaderamente hizo. Es que no lo vendieron tan barata esa muerte de la cruz. Sí. Pero es que qué daño que nos hicieron y todavía nos siguen haciendo daño, pero yo no los critico a ellos que ellos no hayan hecho daño, sino nosotros somos tan brutos, y me perdonan la expresión, que ni siquiera investigamos, sino que ahí sí o compartimos o nos las tragamos. Bueno, con este léxico tan fluido que yo tengo, no quiero Gracias, conmover, hermano. no Gracias, quiero hermano. conmover las Compartir- masas. Compartir tiene gracia. Una gracia especial. Gracias. ¿Algún hermano quisiera tomar en la línea que el Señor pues quiere ir desarrollando a lo largo de esta reunión? Hombre o mujer, mi hermano. No, yo digo, cuando digo un hermano, perdóneme, pero incluyo las hermanas también. También están incluidas. Pero bueno, eso es para que no se sientan excluidas. Si algún hermano o alguna hermana quisiera compartirnos algo de lo que ha recibido de parte del Señor y que pues para nosotros sirve de edificación, este es el momento de hacer. Mire que las riquezas de Cristo no las tiene un solo hombre. Las riquezas de Cristo están en el cuerpo. Amén. Fueron repartidas. Entonces, ¿cómo nos edificamos? Nos edificamos de las riquezas repartidas en cada hermano. Entonces, cada hermano tiene la responsabilidad de poder compartir lo que el Señor le ha dado, que a mí no me ha dado, pero que Él lo tiene. Entonces, la mutualidad permite eso. Hágalo, si no me va a tocar hacerlo a él. Hermano Diego, entonces continúe usted. Yo creo que les gusta más eso porque se ven obligados, entonces. No, listo. A mí casi no me gusta salir No a... importa, así. no importa, pero esto. Gloria a Dios. Cuando el Señor nos llama a aparecer, hay que aparecer. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos. Mis hermanos, pues primeramente le damos las gracias al Señor por el trabajo de tratar con un pueblo duro de servicio que hemos sido desde el principio, ¿no? Digo hemos sido porque me uno a lo que dijo mi hermano Raúl, el Señor a través de él, y me fascinó. Que hemos sabido siempre que desde en Cristo Jesús, y desde el principio Cristo Jesús ha estado destinado y predestinado al plan perfecto del Padre, al plan secreto desde el principio. En la mente y el corazón del Señor estábamos nosotros. Dice el salmista que aún desde el vientre de nuestras madres, Él nos escogió. Y eso es algo precioso. Saber que hemos venido con propósito, y obviamente el propósito de alabar y glorificar el nombre del Señor. Me fascina la parte, en especial a mí, de la justificación. Es una parte que de pronto es muy básica, pero muy necesaria para que, como decía mi hermano Jaime, nos apropiemos y empecemos a sentirnos dignos
no por nuestros méritos, sino dignos a través de Cristo y en Cristo para poder tomar sus promesas. No porque nos las hayamos ganado, pero Él nos las da. Vámonos a la idea de que me adopta alguien en su casa como un niño huérfano, por ejemplo, ¿no? Volviéndonos como 45 años atrás. Ustedes se pueden imaginar lo que es un niño tímido, maltratado, excluido en muchas áreas, llegar a un hogar donde hay un calor, una mesa, y le da pena agarrar el pan, y hasta que ya él empieza a entender y a identificarse, empieza a ser parte de esa familia. Nosotros pasamos años leyendo la escritura, pasamos años entre la alabanza del pueblo, y muchas veces nos sentimos ajenos, es la palabra, no dignos, ajenos a tomar parte de esa familia, a tomar la posición en Cristo a la cual hemos sido llamados. Pero que la oración sea que el Señor siga obrando en el pueblo para que podamos no sentirnos extraños ni ajenos, sino cercanos, que podamos llegar a encontrar esa revelación de la iglesia en nuestros corazones. La justificación de Dios me fascina porque, como todos sabemos, no somos dignos, ninguno. Y ahora le compartí a mis hermanos aquí que ha sido tan grande el amor del Señor que, de verdad, si Él quisiera en este momento exterminar la humanidad, con un chasquido de dedos lo hace. Y los ángeles solamente dirían santo, 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 porque en su justicia lo puede hacer. Pero en el amor y la justificación del Padre podemos ver cómo Él ha sido misericordioso. Yéndonos al relato del impostor, Jacob y Esaú, cuando deseaba la promesa el menor del primogénito. El primogénito, por andar ocupado en su casa y en todo aquello, por unas lentejas guisaditas que a mí me gustan mucho y Dios nos guarde, entregó su primogenitura. Pero vemos como aquel padre, ya en sus últimos momentos, solamente tocaba a ese hijo y lo sentía, porque el impostor se colocó pieles y ropa de su hermano, y el padre simplemente sentía a aquel hijo que él quería bendecir y inclusive lo olfateaba porque le fallaba su vista. Pero entonces eso mismo es lo que hace Cristo en nosotros. A través de la justicia divina de Cristo, el Padre olfatea esa justicia. El Padre siente esa comunión que tuvo siempre desde el principio con el Hijo, la siente al abrazarnos, al abrazar su iglesia a cada uno de nosotros. Esa sangre nos ha hecho dignos y ese es el olfato y el olor grato, agradable que llega a Dios. La sangre de su Hijo derramada en nosotros, que nos purifica y nos justifica ante el Padre. Es necesario que empecemos a apropiarnos ya de todas estas promesas. Empecemos a sentirlas en el corazón y nos empecemos a apropiar de ellas en el espíritu. Y orarle al Padre para que podamos retribuirle como es correspondiente en el amor hacia una amada y a un esposo. Me fascina en Cantares de Cantares cuando el Señor, en realidad Cantares de Cantares se refiere a la relación y a la posición del Señor y su iglesia, a su amada, aquella que perdonó después de haber hecho todo lo que quiso hacer, pero sigue siendo su amada, la única entre muchas. Y obviamente está hablando es de la única espiritualmente, de la iglesia, la que él ama, por la que se dio, por la que sufrió y por la que pagó y no escatimó ser igual a Dios y se entregó por nosotros, en obediencia y sometimiento. Mi oración es que todos nosotros podamos llegar a ese amor y a esa comunión con el Padre, a aceptar, no aceptar, a comprender esta en nuestro ser,
esa redención, esa justificación, para que nos sintamos plenos y podamos andar en comunión con el Padre, para que seamos uno, como él dijo en Juan, como él lo es con el Padre, y lo seamos con el Hijo. Y ese amor nos inunde, ese amor entrañable, y podamos empezar a hacer esas piedras vivas que son necesarias en la edificación de la iglesia, que sea el edificándonos y yéndonos a meditar en el antiguo pacto sobre cómo siempre la presencia del Señor estuvo con el pueblo, porque andaban detrás del arca del pacto. Ese arca se hizo realidad, vino a nosotros. Fue tan amoroso el Señor que, como los leprosos, no podíamos acercarnos por nuestro pecado, pero Él mismo vino, salió del templo y vino a nosotros a curarnos, a revisarnos y a supervisar que fuésemos limpios. Y Él mismo vino a dar el sacrificio de una vez perfecto y por todas, para siempre. Necesitamos apropiarnos de esa justificación para que empecemos a crecer como la amada, como la iglesia. Entender de que ya no somos de nosotros, sino que somos miembros los unos de los otros y podamos crecer en la misericordia y el amor del Padre. Esto es lo más precioso que hay. Junto con esto, el Señor vio todo el sacrificio y todo aquel pueblo quemando sacrificios, holocaustos por el pecado y no fue suficiente. Vino él mismo a saciar la petición del Padre. Pero una vez saciada, dice, yéndonos a los relatos del antiguo pacto, como Salomón, cuando acabó el templo, inmediatamente se agradó Dios y con su Shekinah, la gloria de Dios descendió y llenó el templo. El Señor mismo es el que llena nuestros corazones, llena la iglesia. Él mismo pagó por nosotros, Él mismo dio la redención, Él mismo es el que nos santifica y Él mismo es el que nos perfecciona. Lo que en realidad Dios desea es una iglesia gloriosa, llena de Él, no de nuestras obras, no de nuestros esfuerzos, sí de nuestra obediencia y sometimiento, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos ayude a tener ese espíritu de obediencia para poder llegar a glorificar al Padre y que Él y que la gloria, la Shekinah de Dios descienda a nuestras vidas en unión, en unión. Pero esta unión no la podemos entender hasta que no sepamos individualmente quiénes somos en Cristo. Y es tiempo de despertar, es tiempo de que la luz del Evangelio de Cristo llene nuestras vidas. Yo sé que no es fácil, lo digo por mí, pero de perdida actuemos en disposición. Una vez pase esto, el Señor va a empezar a descender sobre su amada y la va a llenar con su presencia. Entonces es muy importante que empecemos a dar esos pasitos, pero yo sé que al empezarlos a dar, el Padre se va a satisfacer. A través del Hijo va a seguir obrando y su Espíritu Santo nos va a llenar de ese gozo que nos caracteriza, el gozo de su salvación. Y empecemos a tomar la posición de redimidos, de escogidos y elegidos, del real sacerdocio del que en realidad somos en Cristo. Cuando nosotros empecemos a despertar en esto, nuestro Padre no se va a hacer esperar. Y todos los dones, todos los llamamientos, las sanidades, las confirmaciones del Espíritu y todo aquello que empezó en la Iglesia Apostólica se va a empezar a dar reflejado. Y me fascina mucho, hoy estuve meditando un poquito en Hechos 17, creo el versículo 29, que dice que en Él somos, en Él nos movemos y en Él vivimos. Y eso nos confirma de que si hay dudas de que Cristo está por nosotros, en nosotros, y ha venido a darnos todo lo que es Él mismo,
pues estaríamos dudando inclusive más allá de todo de lo que somos y vemos, porque en Él nos movemos, en Él existimos y en Él somos. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y nos siga llenando de su gracia y de su amor, de ese amor que es el único que nos da la fuerza para soportarnos los unos a los otros, para dolernos de las dolencias de los otros y seguirnos viendo como uno en Él, como uno en Él. Es lo importante. Y mis hermanos, y si el Señor nos dio la justificación, nos dio el perdón y le plació salvarnos y darle el reino a esta manada pequeña, mis hermanos, tomémosla, tomémosla. Ya todo está servido, la mesa está a la puerta, ya todo está hecho. Solamente acerquémonos y comamos de Cristo. Bebamos su sangre en la cual nos redimió y apropiémonos de las promesas, simplemente recalcándole en oración y leyendo la palabra. Tú lo dijiste, yo lo tomo y yo espero en ti. Y Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra, mis hermanos. Me gozo con mis hermanos porque en realidad es algo inexplicable. Ahora que estábamos alabando al Señor, me fui en mi mente a recordar cómo David con el arpa le ayudaba a Saúl, gracias, a Saúl a tener paz, a tener gozo del ataque que tenía demoníaco, de los espíritus que le atormentaban y le afligían. Y es hermoso como nosotros podemos descansar en Cristo, no solamente a través de la palabra, de la promesa que Él dio, del gozo que nos dio, que dijo que su paz nos dejaba y que era una paz que no conocía el mundo, que era una paz que pasa todo entendimiento. Entonces en Cristo Jesús están todas las promesas, está lo que necesitamos y requerimos. No sé, el día de mañana, cuál sea el llamamiento de mis hermanos. Yo sé que algunos nos hacen reír y mañana podemos verlos hechos unos apóstoles. Algunos nos hacen disgustar y mañana pueden ser evangelistas. Solamente en Cristo Jesús están las riquezas y los tesoros que Él tiene para este pueblo. Y mis hermanos, es tiempo de forzarnos a tratar de disponernos una disciplina sana, santa, agradable a Él, gradualmente, y Él va haciendo la obra. Solamente dispongamos nuestros corazones, mis hermanos, y el Señor no se va a hacer esperar. El Señor no se va a hacer esperar. Les exhorto en el nombre de Cristo Jesús que mis hermanos, yo sé que aquí hay mucha palabra, yo sé que aquí hay varones que están edificados, y yo sé que solamente necesitamos arrancar y abrir la puerta al Señor para que Él siga construyendo su templo en nosotros. Cada uno piedra viva en el ángulo precioso y la roca preciosa que es Cristo Jesús. Mi hermano, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro bendición, declaro ministerio, mis hermanos, declaro dones, declaro todo en el nombre de Cristo Jesús que tiene para esta iglesia en cada uno de ustedes, mis hermanos. Y los dones no están en un solo hombre, mis hermanos, como decía mi hermano. No puede ser alguien apóstol, no puede ser alguien profeta, no puede ser alguien evangelista, puede serlo. Pero mis hermanos, si nosotros nos apropiamos cada uno de nosotros a la medida y a la estatura que Cristo nos va dando, vamos a edificarnos juntos. Empecemos a trabajar, agarremos el arado. Dice la palabra que el que toma el arado y mira atrás no es digno de ser su discípulo. Entonces, carguemos cada uno nuestra cruz, neguémonos a nosotros mismos, hagamos un ayunito de mediodía, leamos medio capítulo y oremos 15 minutos diarios. Y esa disciplina nos va a forjar, mis hermanos, nos va a forjar. Y el Señor está esperando es eso, mis hermanos, que estemos dispuestos porque ya el tiempo se terminó. Ya la obra que empezó a hacer el maligno está concretada. Solamente vienen las manifestaciones que estamos esperando. Pero asimismo, nosotros tenemos que empezar a prepararnos para que el Señor empiece a levantar esta iglesia, porque Él es fiel y la obra que empezó en nosotros la va a terminar. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, les exhorto que tomemos ya, mis hermanos, las herramientas que tenemos en la mano.
el espíritu que está en nosotros, avivémoslo como le exhortó Pablo a Timoteo, que avivemos el espíritu y el don que hay en nosotros, que es de Dios. Y Dios lo va a hacer, mis hermanos. Les amo mucho en Cristo Jesús, mis hermanos. La paz y la gracia del Señor. Y les agradezco que me hayan permitido este momento y gracias por escucharme, mis hermanos. Es solamente algo que tengo en mi corazón y sé que el Señor va a seguir trabajando en cada uno de nosotros. Oren mucho por mí, lo necesito demasiado y yo voy a estar orando también por cada uno de mis hermanos preciosos. Los amo mucho en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Amén, hermano Diego. Amén. Amén. Bueno, damos gracias al hermano Diego. Amén. Un don del Señor Jesucristo encarnado en él. Porque así como el Hijo de Dios se encarnó en la persona de Jesús, podemos decir que ahora el Cristo resucitado se ha encarnado en la iglesia. O sea, la iglesia es la manifestación gloriosa de Cristo, porque es Cristo en nosotros, la única esperanza de ver la gloria de Dios y que los hombres vean la gloria de Dios. La única esperanza que el mundo tiene de ver la gloria de Dios es a través y por medio de la iglesia. El hermano nos estuvo compartiendo algo que también está en el capítulo 1 de la epístola a los Efesios y que está entre la bendición de Dios en los lugares celestiales y la manifestación de la iglesia al final ya del capítulo 1. Entonces, en medio de eso está la justificación, porque Dios nos bendijo y nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, pero no nos podemos quedar allí. El apóstol sigue mostrando de qué forma se logró esa bendición. Entonces, los versículos siguientes nos muestran que la forma como Dios logró esto es por medio de Cristo. Pero Cristo tenía que encarnarse, o el Hijo tenía que encarnarse. En esa encarnación como hombre, muere por los hombres, a fin de que los hombres, bueno, digo hombres y mujeres, que crean en el Evangelio, se les perdone sus pecados y se les dé el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, lo siguiente que muestra el apóstol en esta maravillosa progresión de revelación que va en ascenso, es que una vez ha muerto, el Espíritu le resucita y lo pone por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, lo que logró el Señor Jesucristo en la cruz es darle muerte al pecado. Una vez le da muerte al pecado, abre las puertas para algo nuevo, algo que es santo, algo que procede de Dios, algo que es celestial. ¿Sí? Y ese es el hombre nuevo. El hombre nuevo, así como hay un hombre viejo que está conformado por Adán y Eva, y en Adán y Eva estamos todos, porque todos procedemos de Adán y Eva, y si algo nos legaron ellos fue el pecado. Pero en el hombre nuevo no está el pecado. En el hombre nuevo, que está conformado también de dos, uno es Cristo la cabeza y otro es la iglesia como el cuerpo. Es algo maravilloso. Entonces, así como Adán dice, hablando de dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así, eso es lo que declara Adán porque entiende. Nosotros podemos declarar que al unirnos a Cristo, vamos a ser un solo espíritu. Ya no es un asunto de carne, ya es un asunto espiritual. Entonces, la iglesia es eso. La pregunta que yo hice, que no ha sido respondida plenamente, aunque sí, lo que los hermanos están compartiendo hace parte de la respuesta.
La pregunta es, ¿cómo vamos a obtener en plenitud las inescrutables riquezas de Cristo y cómo la iglesia va a expresar el amor de Dios? Esa pregunta sigue vigente para que algún hermano se atreva a responderla. Uy, hermano y hermana, ¿verdad? La mutualidad, explico algo. La mutualidad abre las posibilidades para que la iglesia, incluyendo las mujeres, puedan expresar el don que Dios les ha dado. En esto hay unas ciertas restricciones porque el Espíritu dice que no le permite a la mujer enseñar, pero debemos entender que un compartir, o en un compartir no se está estableciendo doctrina. Lo que la mujer no debe hacer es establecer la doctrina, como diciéndole al hombre, esto es lo que tú debes hacer. Entonces entendamos eso porque a veces las mujeres se restringen de hablar porque piensan que no se les permite. No, lo que no se les permite es establecer la doctrina de Cristo. Esa doctrina de Cristo es de los apóstoles, son varones. El Señor escogió varones, no escogió mujeres, aunque había mujeres que le seguían y que estaban para apoyar a los varones, para consolarlos, para sustentarlos. Ellas traían ofrendas y ayudaban al ministerio de Cristo. Entonces digo esto para que también la mujer en el cuerpo de Cristo pueda tener un compartir, ¿sí? Repito, sin establecer la doctrina. Este compartir no es un compartir de doctrina, es un compartir, ¿cómo decirlo? Bueno, la Biblia dice lo siguiente. Vamos a poner atención para que veamos que sí el Espíritu le concede a la mujer tener una participación. En 1 Corintios 11 dice lo siguiente. Dice, hablando de la mujer y del hombre, ¿no? Entonces le dice al hombre que todo el que quiera orar y profetizar, incluye hombre y mujer, debe cumplir con ciertas condiciones para orar y profetizar. La condición del hombre es que descubra su cabeza. Y en esto no solamente está la cobertura visible, natural, que podemos ver, sino que indica que Cristo es la cabeza del varón. Entonces, el hombre tiene que tener clarísimo que cuando va a orar y va a profetizar, él tiene que invocar en su corazón al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el que, por medio del Espíritu, por medio del Espíritu de profecía, le va a dar al varón para que hable. Y también, cuando dice que ora, Apocalipsis 8 nos muestra que el ministerio de la oración incluye ángeles. O sea que los ángeles no quedaron obsoletos. Después de Cristo ellos no quedaron sin servicio. Ellos sirven a la iglesia. Ellos sirven a los que son herederos de la salvación. Ellos tienen un lugar, tienen un ministerio, y ese ministerio es el ministerio de traer y de llevar los mensajes. Ellos son mensajeros. ¿Correcto? Eso es lo que la palabra ángel indica, eso. Mensajero. Un mensajero es el que no solamente recibe mensajes para llevarlos, en el caso del cielo, que quiere enviar mensajes, entonces esos mensajes son enviados por medio de ángeles. Así recibieron los hombres, recibieron los mensajes que hoy en día están en las Escrituras. Pero también nosotros, cuando enviamos el mensaje, cuando oramos, cuando intercedemos, cuando pedimos, los ángeles están allí. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso entonces, tanto el varón debe someterse a Cristo, como la mujer debe someterse al varón. Si no hay un sometimiento de la mujer al varón, la mujer está fuera de la línea. Y si el varón no está sometido a Cristo, el varón está fuera de la línea. Entonces, ese es el orden de Dios para que nos vaya bien.
para que todo lo que se haga en la casa del Señor sea para la edificación, para que prospere, para que el Espíritu Santo que inspiró estas palabras y que no se va a negar, no va a decir, no, yo lo dije, pero ahora como que he cambiado de opinión. No, él no cambia de opinión. Dios no cambia de opinión, lo que ya dijo, ya lo dijo. Entonces, sometamos. Diciendo eso, entonces, vuelvo otra vez a la pregunta, ¿de qué manera vamos a recibir las glorias, las inescrutables riquezas de Cristo, que son las que traen la gloria de Dios? Esa bendición de Dios que se dio en los lugares celestiales debe descender, debe cumplirse en Cristo. Entonces, es en Cristo en quien tenemos todo esto, pero debemos edificar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a edificar? Mi hermano Raúl tiene la respuesta. Bueno, hermanos, esto es algo que hace unos días estuvimos mirando en el estudio de la palabra, que ayer precisamente algo le comenté al hermano Julián, y nos muestra cómo nosotros debemos cooperar con el Señor para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Es cierto, por gracia hemos recibido la salvación y hemos recibido todas estas bendiciones espirituales, pero tenemos también que hacer algo para alcanzar toda esa gracia. Y lo que nosotros debemos hacer es simplemente cooperar con el Señor, con las disciplinas espirituales, como son la oración, una oración que sabemos que es oración en el Espíritu, por supuesto. Debemos cooperar con el ayuno, debemos cooperar con el Señor por medio de la lectura y de la meditación en la palabra, y también por medio de la adoración, tratando pues cada día de tener una mayor comunión con el Señor, porque si todo esto pretendemos hacerlo en la carne es una pérdida total, porque podemos cometer el error de esforzarnos, de hacer las cosas en un esfuerzo humano, y allí estaría completamente arruinado todo lo que hacemos, porque los que siembran para la carne, de la carne segarán corrupción, dice la palabra, mas los que siembran para el Espíritu, del Espíritu segarán vida y paz. También vemos cómo está escrito en Romanos 8, o Romanos 8:3, dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, está condenado el pecado en la carne. En la carne no hay esperanza, hermanos. Por eso dice luego, para que la justicia de la ley se cumpla en los que, ¿cómo es que dice? Como para que la justicia de la ley se cumpla en los que andamos en el Espíritu. Pues eso es lo que quiere realmente decir el siguiente versículo. Y es necesario entonces que nosotros lo que realmente necesitamos es buscar mejorar nuestra comunión con el Señor, buscar aprender a tener una verdadera intimidad con el Señor, y eso es algo que lo digo no porque yo ya sea pues el que tenga mucha autoridad para decirlo, hermanos, porque verdaderamente estoy en esa búsqueda, estoy en ese anhelo de aprender a tener una verdadera intimidad con el Señor. Y bueno, repito, las disciplinas espirituales son la forma como podemos llegar a tener esa verdadera intimidad con el Señor, conociéndolo por medio del estudio de la palabra, de la meditación en la palabra, acercándonos a Él, teniendo comunión con Él por la oración, adorándolo y alabándolo y gozándonos en su presencia.
Y bueno, todas estas cosas requieren de una disposición. Eso es lo que tenemos que hacer, porque la carne nunca quiere, hermanos. La carne nunca quiere que... En la carne muchas veces yo creo que todos lo hemos experimentado. Queremos orar y como que nos cuesta arrancar, hermanos. Entonces necesitamos disponernos para que el Señor en el Espíritu nos ayude. Bueno, eso es todo, mis hermanos. Gracias. Amén, mi hermano Raúl. Sí, amén. Andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Entonces, ese es como el quid de todo esto. Aprender a andar en el Espíritu. Porque aprender a andar en el Espíritu es aprender a andar en Cristo. Cristo es el Espíritu vivificante. También es andar en el Espíritu Santo, que nos conecta con Cristo. Pero, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que mandó? Y mostró lo que debemos hacer, Cristo. Entonces, andar en el Espíritu es equivalente a andar en Cristo, y andar en Cristo significa o conocerle y obedecer. Esas dos cosas. Conocerle, para conocerle, ese conocimiento es por medio de la Escritura, lo que él dice. Conocimiento no es un conocimiento de nuestra alma. Ay, qué bonito el Señor, tengo una estampita de él y yo le amo mucho. Ese asunto no es así. Conocerle al Señor es cumplir con sus mandamientos, que son los mandamientos del Padre. El Padre dio a Cristo mandamientos, ¿sí?, que no violan los mandamientos que le dio a Moisés, pero que colocan un estándar más alto. El estándar de Cristo es más alto que los mandamientos que Dios le dio a Moisés, los cuales, por estar el hombre en la carne, no pudieron cumplirlos. Por eso cuando el Señor llegó, encontró a todo el mundo en apostasía, en desorden, tratando como de entender, pero sin saber. De modo que la misma ley fue dada para demostrar que la condición en la que el hombre se encontraba por estar bajo el pecado no le permitía cumplirle a Dios. Sin embargo, cuando Jesús viene, dice, oísteis que fue dicho. O sea, se hace referencia a lo que Moisés enseñó. Oísteis que fue dicho, no matarás. Eso está en la ley. Es uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, no matarás. Pero mire lo que él dice. Sin embargo, yo os digo que cualquiera que hable mal de su hermano, le diga fatuo, ha cometido un crimen. ¿Por qué? Porque ha eliminado la honra de su hermano. Y eso es serio. O sea, el Señor que lleva todo lo que Dios entregó, lo lleva al corazón, para que no nos engañemos haciendo un asunto externo. Porque el diablo todo lo quiere, nos quiere invitar a que le cumplamos a Dios por medio de cosas externas. La ley, por ejemplo, exigía la circuncisión, eso es algo externo. Pero el Espíritu ahora dice que hay que circuncidar el corazón, eso ya es interno. El Señor dijo, no adulterarás. ¿Sí? La ley dice, no cometerás adulterio. No debes codiciar la mujer del prójimo. Pero yo les digo a ustedes que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en el corazón, ya adulteró. Qué cosa tan tremenda. O sea, dejó a todo el mundo
lo dejó a todo el mundo falto. Esas palabras del Señor Jesús nos dejan en el piso a todos, porque estamos, sea como personas en la carne y bajo el pecado, y la ley que inculpa al pecador, pues todo el mundo va a infringir la ley. Todo el mundo. Entonces las personas le preguntaban, pero entonces, ¿cómo podemos cumplirle a Dios? Jesús dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. En otras palabras, lo que estaba diciendo es, si tú tienes a Dios en tu corazón, va a ser posible. Es necesario que tengas a Dios en tu corazón. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que Dios esté en mi corazón? Ahora es imposible, pero déjate que yo muera y resucite y será posible. O sea, Jesús todo lo que enseñó era preparando a sus discípulos para la nueva vida, para algo que vendría después de su muerte y resurrección y que se manifestaría en la iglesia. Entonces, la iglesia es la depositaria de estas gracias, de estos dones, de esta belleza del Señor, de este amor que el hombre humano no puede conocer, porque no puede. El amor humano está conducido por canales que lo llevan a razonar. O sea, el razonamiento opera mucho en el mismo amor. Entonces el hombre dice, no, a este no lo puedo amar porque este no me simpatiza. No me gusta su cara. No me gusta el color de piel. No me gusta que sea pobre. Eso dice el rico. Y el pobre dice, no me gusta que sea rico. O sea, hay una cantidad de cosas allí en la naturaleza humana que es tan perversa que no puede cumplir con los estándares del amor. Entonces, pretender amar a nadie con el amor humano es imposible. Un esposo no podrá amar a la esposa con el amor humano y viceversa. Entonces, por eso es que se dan los problemas en los matrimonios, por la dureza del corazón. Le dijeron a Jesús, bueno, ¿y por qué Moisés dio carta de divorcio? ¿Y qué dice Jesús? Ese no es el propósito de Dios. Dios no creó al hombre para que se separara. No, pero la carta de divorcio se da por la dureza del corazón. Porque en un corazón endurecido, que es un corazón que no tiene a Cristo, no puede cumplir con el estándar del amor perfecto. Entonces, si no estamos amando con ese amor perfecto, es porque no entendemos cómo es el amor perfecto. Porque no estamos entrando por la puerta adecuada para recibir el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y el apóstol Pablo, digo yo, no sé cómo lo vio, pero lo vio y lo escribió, dice que ese amor que excede a todo conocimiento se conoce por medio de la iglesia. Se conoce en la comunión de unos con otros. Porque dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que cimentados y arraigados en amor, o sea, tenemos que estar cimentados y arraigados en amor, pero en el amor de Cristo. Para que podamos conocer con todos los santos, y aquí está refiriéndose a la iglesia, que está conformada de todos los santos, sin excluir a ninguno. Ah, no, es que ese no me gusta su color de piel. Uno ve iglesias que son iglesias de gente negra y otras que son iglesias de gente blanca. Yo he visto eso en Estados Unidos. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así que la iglesia de Jesucristo es así? Haciendo esas distinciones. Si la pared de separación que había entre judíos y gentiles fue quitada por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, para poder reunir a todos los hombres en uno. O sea, la unidad de los hombres no podrá ser sino por medio de Cristo. Olvídese que va a haber paz, arreglos, si Cristo no está en medio. Los políticos quieren hacer arreglos y quitan a Cristo de en medio, van a tener que dar cuentas al Señor por lo que están haciendo.
No puede existir paz ni en Colombia, ni en ninguna parte, ni en ningún lugar. Jamás existirá paz entre los hombres a menos de que Cristo esté en medio del corazón de los hombres. No se puede. Por eso viene el juicio de Dios, porque los hombres, las naciones han rechazado el amor de Cristo. La iglesia misma no ha podido ministrar como la luz del mundo, no ha podido enseñar ese amor al mundo, que el mundo dice, pero ¿dónde está el amor de Dios? No lo vemos. La iglesia se apagó. En ese momento el candelero dejó de alumbrar. Las tinieblas llegaron sobre la tierra. Si la luz que hay en nosotros es tinieblas, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Entonces, es un asunto delicado. Como el Señor nos muestra cómo será el juicio y cuál es nuestra responsabilidad como sus hijos de recibir su amor. No hay manera de recibir su amor si no es edificando la casa de Dios. Es así. Si no hay edificación de la casa, entonces ¿de dónde va a estar el amor? No, vamos a tener que depender del amor nuestro, que es carne. En la carne no hay edificación. Eso está escrito, eso es ley, eso es mandamiento, no lo podemos violar. Así es. Entonces, pues, que el Señor nos ayude, que el Señor realmente traiga en nosotros un arrepentimiento genuino, que cambie nuestro corazón. Primero tiene que cambiar nuestra manera de pensar. La manera de pensar la cambia mostrándonos cómo es su mente, cómo es que Él ha hecho las cosas en Cristo. Si no las conocemos, entonces ¿cómo podemos nosotros aceptarlas? Para que luego de aceptarlas, como la semilla que es guardada, llegue a dar fruto algún día. Lo primero es guardar la semilla, decir amén, amén, amén. Esa palabra yo la recibo, yo la guardo, yo la cuido, no voy a permitir que nadie me la quite y voy a esperar que dé fruto, porque va a dar fruto esa palabra. Cuando yo la recibo, o sea, cuando yo la creo, cuando yo le digo amén a lo que has hecho, Dios. Porque vivimos es por fe. ¿Y la fe qué es? Lo que Dios dice que ha hecho. Y eso que ha hecho, pues es lo que ha hecho. ¿Cómo puedo yo vivir una vida sin los hechos de Dios? Dependiendo de lo que a mí me parece. Eso no es la vida de un creyente, eso es la vida de uno que no ha creído todavía, que se ha colado dentro de la iglesia. O creemos. ¿Sí? Bueno, también alguien que está en la iglesia y no ha sido todavía edificado. Cristo no le ha alumbrado todavía. Exactamente. Sí. Y la fe es la que vence. La fe, el conocimiento que Dios nos da de su Hijo por medio de la palabra y el Espíritu. No se puede entrar al reino de los cielos si no es por medio del agua y del Espíritu. El agua habla de la palabra. Habla de la palabra. Cuando el Señor Jesús habla del reino de los cielos, uno se imagina los cielos allá. ¿Cómo es eso? Llegar al cielo. Pero es un lenguaje que él usa para mostrar lo que es espiritual, lo que es celestial y lo que está relacionado con la casa de Dios, que la casa de Dios es espiritual. Entonces no vamos a poder llegar allá a menos de que el agua, que es la palabra, nos limpie y el espíritu, que es el que hace el trabajo hacia el que ha sido limpiado, pues nos perfeccione, nos capacite, nos establezca. ¿Sí? Entonces, bueno, sigue adelante la pregunta. Ya el hermano respondió. Amén por esa respuesta, pero la respuesta es más amplia también, ¿no? El capítulo 4 es muy importante. En la epístola de los Efesios, el capítulo 4. Entonces, si algún hermano quisiera comentar sobre ese capítulo, adelante. Hermano Julián. Sí, mi hermano. Antes de entrar a esa parte, me gustaría... Un momentico, voy a ponerte al medio para que te puedan oír. Y tienes que hablar un poquito más fuerte. Bueno. ¿Sí?
¿Por qué? Porque es que aquí el audio es muy malo. Bueno, antes de entrar en el cuarto capítulo que enfoca el hermano Julián, quisiera que viéramos bajo este contexto. Para mí, edificar es cuando uno piensa edificar algo, piensa en construcción o en elaborar algo o en materializar algo. O sea, que se necesita hacer una base, tener algo sólido, algo fuerte que no se rompa para poder que aguante y soporte. Eso podemos llamar que serían los cimientos. O podría ser nuestra estructura. También dijo el hermano Julián que se refirió a la circuncisión que hablaba en el Antiguo Testamento y la circuncisión que tenemos que tener nosotros clara ahora, que es interna en nuestro corazón. O sea, que hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Si nosotros ponemos en contexto lo que dijo el hermano Cruz, lo que dijo el hermano Diego, ¿no? Diego Pinto, y lo que nos ha venido enseñando Julián, nosotros nos podemos dar cuenta que si nosotros estudiamos todos los días la palabra, como dice el hermano, en un devocional, que le dediquemos un periodico de tiempo, guardemos eso cuando dice el hermano Julián, que digamos amén, es guardar esa semilla para que eso se reproduzca en nosotros y cada instante estar en contacto. Entonces ahí empezaríamos a volvernos espirituales, pero la palabra espiritual yo la enfoco, acuerden que estoy haciendo es bajo una perspectiva como que yo la veo. Espiritual yo lo enfoco como un resorte, llamémoslo así, que da vueltas, es una espiral. O sea que sale de mí y empieza en una envolvente y llega hasta lo infinito. Y ahora rato, Julián decía que nosotros creíamos que el cielo, o cuando invocamos a Dios, miramos hacia arriba. O sea que nosotros tratamos de conectarnos nosotros con el infinito y con Dios. Pero también en una parte de la Biblia leemos que había una escalera donde subían y bajaban ángeles. Y esos eran los mensajeros que estaba hablando Julián. No ir a confundir esos mensajeros con los chismosos, ¿no? Porque esos son los del enemigo. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad y para eso es que tenemos que empezar a hacer análisis en base a la palabra. Y también quería mostrarles esto. Ojalá que lo alcancemos a ver. Está en la Biblia. No sé si lo ven allí. Lo están enfocando. ¿Lo alcanzan a ver? Lo tengo que mostrar. El mapa donde quedaba Éfeso. Al frente ven que queda Éfeso queda en el Asia y al frente quedaba, ¿qué dice aquí?
Atenas. Y Atenas era la madre del intelecto. Entonces nosotros no podemos llevar las cosas al intelecto. Y cuando Éfeso se escribió, el patriarca que lo hizo estaba en la cárcel, estaba confiscado, así como estamos ahorita nosotros confiscados, pero teniendo la casa por cárcel. Hasta ahí es lo que yo quería compartir. Gracias, hermanos. Gracias, mi hermano Jaime. Hermano Raúl. Hermano Raúl, levanta la mano, quiere continuar con su compartido. Bueno, hermanos, como el hermano Julián nos habló de que compartiéramos acerca de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 comienza hablando Pablo diciendo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, mire, como él mismo dice, preso en el Señor, es una expresión que nos muestra una rendición total a la voluntad de Dios. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ahí hay algo que es definitivo para la iglesia, para nosotros. La humildad, la mansedumbre y estar solícitos, o sea, estar prestos. Exacto, dispuestos, muy dispuestos para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso nos muestra cómo el Señor nos está llamando a rendir todo lo que sea, porque estamos hablando de humildad y mansedumbre. Si tenemos algún reclamo contra el hermano, contra cualquiera, si tenemos algún anhelo personal de destacarnos, de figurar en la iglesia, cualquier cosa tiene que ser depuesta, hermanos. Tenemos que mirar al Señor, porque si eso no sucede, no hacemos absolutamente nada. Entonces dice, de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces dice después, habla de que somos un solo cuerpo y un espíritu, porque somos un cuerpo y un espíritu en Cristo. Así nos ve el Señor y así somos realmente si somos del Señor. Tenemos que llegar a esa unidad como cuerpo, un solo cuerpo y un espíritu, como también es un mismo Dios y Padre de todos, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, hermanos. Todo nuestra fe es Cristo mismo. Nosotros, todo lo que es Cristo, eso es lo que nosotros seguimos. Entonces, bueno, esa primera parte habla de estos aspectos. No sé si el hermano quiere ampliar algo sobre eso. No, está muy bien, mi hermano. Creo que por allí comienza el capítulo 4. Como lo dije al principio, la carta va en ascenso. Alguien habló de una espiral. Y es eso. El hermano Jaime habló de un resorte. Esa espiral es la que nos va llevando a la revelación progresiva y nos va conduciendo desde los lugares celestiales, donde comienza la carta, nos va llevando a la iglesia que se encuentra en la tierra, pero conectada con el cielo. Nos va mostrando que por lo que Cristo hizo en la resurrección, nos ascendió a los lugares celestiales para estar sentados juntamente con Él. Es algo en lo que debemos mantener al estar en Cristo, al estar en el Espíritu. Porque cuando caemos del Espíritu a la carne, entonces descendemos, ya no estamos en los lugares celestiales, lo que le ha pasado a la iglesia. Luego el capítulo 2 nos muestra cómo está conformada la iglesia y por eso habla de los gentiles. ¿Sí? Dice que los gentiles también fueron escogidos, que hacen parte del cuerpo conformado de judíos y gentiles, porque de los dos el Señor ha hecho un solo pueblo.
al quitar la pared de separación que había entre los dos pueblos, los unió, los reconcilió en Cristo para que se expresaran como la iglesia. Entonces, en la iglesia no hay expresión judaica, no hay expresión gentil, que son las cosas que hoy en día se ven tan diferentes a lo que nos muestran las escrituras. El judío deja de ser judío, el gentil deja de ser gentil, y ahora expresa por medio del Espíritu, expresa a Cristo. Entonces no somos expresión de Cristo, eso somos. No importa lo que seamos, de dónde vengamos, cuáles sean nuestros ancestros, no, nada de eso. Somos de un mismo linaje, somos una nación que es santa, somos un reino de sacerdotes y no podemos hacer distinción los unos de los otros, porque entonces allí entran las divisiones. Eso es lo que Pablo quiere expresar en el segundo capítulo. Luego entra al tercer capítulo, contando por qué el ministerio de él, que es un ministerio que el Señor le dio a los gentiles, y luego por esa causa, dice él, por la causa de ir a los gentiles y predicarles y establecerlos sobre el fundamento, él ora para que el Padre de Gloria, ¿sí?, toque nuestro hombre interior, a fin de que al ser tocado y ser edificado, o sea, debe haber un crecimiento en el hombre interior, Cristo pueda habitar por la fe en nuestros corazones. Pues las palabras que usa el apóstol, pues son palabras donde no habla muchas cosas, porque en pocas palabras dice muchísimas cosas y a veces no las entendemos. Pero lo que en síntesis está diciendo es la necesidad que el hombre interior tiene de ser tocado por la palabra, de ser tocado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque si eso no sucede, entonces Cristo no puede habitar en el corazón. Y si no habita en el corazón, ese amor de Cristo, pues, que se constituye como en un fundamento, dice arraigados en el amor de Cristo. Sí, así dice, ¿cierto? Arraigados y cimentados, o sea, fundamentados, para que entonces ocurra lo que viene como consecuencia. Podamos conocer con todos los santos. O sea, ya está hablando de la iglesia. Entonces, el Señor está hablando de la iglesia, el Espíritu, por medio de Pablo, nos habla de la iglesia de muchas formas. O sea, nos está llevando en una espiral ascendente llena de revelación para que comprendamos todo ese misterio de Dios que Él ha venido a revelar por medio de los apóstoles. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Dado a los apóstoles que los gentiles también hacen parte de ese cuerpo. Ese es el misterio de Cristo escondido. O sea, estaba escondido y que fue revelado por medio del Espíritu a los apóstoles para ir a los gentiles y decirle a los gentiles que fueron tomados y que ahora dejaron de ser gentiles porque ahora son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces yo no me puedo expresar como un gentil, ni pensar como un gentil, ni vivir con la cultura gentil. No, ahora yo tengo una cultura que es la cultura del reino de Dios. Lo mismo el judío. El judío no debe vivir como un judío, ni hacer las cosas judías, ni seguir practicando las cosas judías que eran para la carne, porque entonces se está saliendo completamente y va a generar una división. Y los gentiles van a decir, pero nosotros no tenemos nada de eso. Ah, no, pero es que ustedes las tienen que hacer. No, señor. Nada de eso, no tenés entendimiento. Estás pensando como los judaizantes del tiempo de Pablo, que pensaban que para que un gentil fuera salvo, tenía que circuncidarse y seguir a Moisés. Nada. Esas raíces hebreas, esos de demonios, tengan mucho cuidado con eso. Si de pronto ha pasado un viento por allí, o huélanlo bien, que huele a porquería. Eso es muy peligroso. Y mi hermano Jaime sabe de qué estoy hablando. Sí. Creo que mi hermano Jaime está aquí precisamente porque por allí comenzó a olfatear ese viento y ese viento se lo estaba llevando. Gracias a Dios no se lo llevó. Y ahora está arraigando en Cristo para poder hablar de Cristo
y poder ministrar de Cristo con poder. Sí, entonces, después de eso, después de que el apóstol cuenta, nos muestra cómo es que el amor de Cristo nos afecta, nos muestra el capítulo 4. Porque vienen preguntas y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es que vamos a edificar eso tan hermoso? ¿Cómo es que ese amor de Cristo nos va a llegar? Respuesta, capítulo 4. Y en ese capítulo 4, lo que el hermano compartió es definitivo, porque si no guardamos la unidad, el espíritu, el vínculo, la paz, no se puede dar nada. Las divisiones, ¿por qué se dan? Porque se rompe el vínculo. Se rompe el vínculo que nos ata a los hermanos. ¿Cuál es el vínculo? Cristo. Ese es el único que nos ata, porque su sangre nos ha redimido a todos. Es por su sangre que estamos unidos en el Espíritu. Y el resto, bueno, ya es el desarrollo, lo vamos a dejar para la próxima reunión de mutualidad. Ya son las 9 pasaditas. Si los hermanos me permiten, vamos a terminar con un par de cánticos y así dejamos esta reunión que yo creo que ha dado sus frutos, sus primeros frutos, pero va a dar más frutos. Amén. Bueno, entonces vamos a cantarle al Señor en agradecimiento. Julián y hermanos, les agradezco infinitamente porque cuando empezamos la introducción que hice, Sí, hermano. Diga, hermano Jaime. porque la introducción que hice cuando empezó la reunión era entre el compartir y el impartir. Entonces, si hoy no hemos hecho eso, entonces, ¿en qué es que estamos? Gracias, Julián, gracias, iglesia, gracias, hermanos, y unidos en Cristo somos más que vencedores. Así es, amén, amén. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Dígame, hermano. ¿Cuál? Canta con voz de alabanza. Canta con voz de alabanza. Ningún cántico es para el hombre. Son todos para el Señor. El hombre en Cristo el que propone. No, eso no. Sí. Bueno, número 36. Canta con voz de alabanza. Tengo ganas de un café, Oli. Bueno, ahora más tarde. Hermano, el nombre... Ay, se acabó. ¿Qué pasó? Bueno, hermanos, qué pena, pero el celular del hermano Diego, que es el que yo uso, se le acabó la pila. Entonces, esa partecita del cántico no la vamos a poder hacer con ustedes. Me disculpan, para la próxima esperamos tener bien cargado el celular. Entonces, hasta aquí. Bueno. Ahí está el hermano Jaime preparado. No, él está preparado. Lo que pasa es que tengo que cerrar la sesión. A menos de que ustedes, porque yo estoy allá en la sala, ¿no? Recuerden que yo no estoy... Claro. Aquí, ahora estoy aquí delante de ustedes en el estudio. Claro. Tranquilo, hermano. Continúa que yo escucho aquí al hermano Jaime. Hermano Jaime, póngala. Yo los dejo allí con el hermano Jaime. Y